Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Administrativos de la Junta de Andalucía. Volumen 3. Tema 32. Documentos de la Administración de la Junta de Andalucía. Tipos, identidad e imagen corporativa en diseño y composición de textos, recomendaciones de estilo y uso no sexista del lenguaje administrativo. Los sellos oficiales, tipos normalizados, normas de uso y control. Documentos de los ciudadanos, tipos. 1. Documentos de la Administración de la Junta de Andalucía. 1,1. Generalidades. La actividad administrativa de la Junta de Andalucía, como ocurre en cualquier otra administración pública, se materializa en documentos, los cuales sirven de constancia de su actuación. Los documentos administrativos, por tanto, son el soporte de los distintos actos de las administraciones públicas. Los documentos administrativos cumplen dos funciones fundamentales. Función de constancia. El documento administrativo asegura la pervivencia de las actuaciones administrativas al constituirse en su soporte material. Con ellos queda garantizada la conservación de los actos y la posibilidad de demostrar su existencia, sus efectos y sus posibles errores o vicios, así como el derecho de los ciudadanos a acceder a los mismos. Función de comunicación. Los documentos administrativos sirven como medio de comunicación de los actos de las administraciones públicas. Dicha comunicación es tanto interna, entre las unidades que componen la organización administrativa, como externa, de la administración con los ciudadanos y con otras organizaciones. Se entiende por documento público administrativo, según dispone la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en su artículo 26, los documentos válidamente emitidos por los órganos de las administraciones públicas. Por tanto, el emisor de un documento administrativo, aquel que lo produce, es siempre uno de los órganos que integran la organización de una administración pública. En consecuencia, no podrán catalogarse como tales aquellos documentos que produzcan los ciudadanos en sus relaciones con las administraciones públicas, solicitudes, denuncias, alegaciones o recursos. Los documentos administrativos, para ser válidos y producir efectos, deben cumplir determinados requisitos formales y materiales, los cuales vienen establecidos en la normativa reguladora de la actividad administrativa. La Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas indica que las administraciones públicas emitirán los documentos administrativos por escrito, a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia. Respecto a los documentos electrónicos, para ser considerados válidos, deberán: a. Contener información de cualquier naturaleza archivada en un soporte electrónico, según un formato determinado susceptible de identificación y tratamiento diferenciado. b. Disponer de los datos de identificación que permitan su individualización, sin perjuicio de su posible incorporación a un expediente electrónico. c. Incorporar una referencia temporal del momento en que han sido emitidos. d. Incorporar los metadatos mínimos exigidos. e. Incorporar las firmas electrónicas que correspondan de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable. Se considerarán válidos los documentos electrónicos que, cumpliendo estos requisitos, sean trasladados a un tercero a través de medios electrónicos. No requerirán de firma electrónica los documentos electrónicos emitidos por las administraciones públicas que se publiquen con carácter meramente informativo, así como aquellos que no formen parte de un expediente administrativo. En todo caso, será necesario identificar el origen de estos documentos. 1,2. Tipos. Atendiendo al tipo de declaración que contienen, los documentos administrativos pueden ser clasificados en
1.2.1. Documentos de decisión. Los documentos de decisión pueden ser a su vez de dos tipos. Resoluciones. Aquellos documentos administrativos que contienen las decisiones que ponen fin al procedimiento administrativo. Atendiendo a su contenido, las resoluciones pueden clasificarse. A. Las que amplían las facultades de los ciudadanos, ejemplo, el reconocimiento de una pensión de jubilación. B. Las que restringen las facultades de los ciudadanos, ejemplo, la imposición de una multa de tráfico. Acuerdos. Aquellos documentos administrativos que contienen decisiones sobre la iniciación de un procedimiento administrativo y sobre cuestiones que se susciten en su tramitación. Los acuerdos pueden clasificarse de la forma siguiente. A. Acuerdos de iniciación de un procedimiento administrativo. B. Acuerdos instrumentales. Acumulación de procedimientos. Práctica simultánea de trámites. Apertura del período de prueba. Ampliación de plazos. Tramitación de urgencia. C. Acuerdos sustantivos. Adopción de medidas provisionales. Admisión-rechazo de pruebas propuestas. Solicitud de informes. Información pública. Caducidad del procedimiento. 1.2.2. Documentos de transmisión. Son aquellos que comunican la existencia de hechos o actos a otras personas, órganos o entidades. En función de la condición del destinatario de la transmisión, se distinguen 4 clases de documentos agrupados en 2 categorías. Documentos dirigidos a ciudadanos o entidades privadas. A. La notificación como trámite por el que el órgano competente comunica al interesado una resolución o acuerdo que afecta a sus derechos subjetivos o intereses legítimos. B. La publicación como actuación consistente en la inserción de un acto administrativo en un diario oficial, tablón de anuncios o medio de comunicación, con la finalidad de comunicarlo. Documentos dirigidos a órganos o unidades administrativas, comunicaciones. Las comunicaciones son aquellos documentos administrativos de transmisión en los que el emisor y el receptor tienen la condición de órgano o unidad administrativa. Las comunicaciones se emplean también en el supuesto de que el emisor y el receptor pertenezcan a diferentes administraciones públicas. En función de las relaciones entre los órganos o unidades que actúan como emisor y receptor de la información, las comunicaciones pueden ser de 2 tipos. A. Oficio. Documento administrativo que se utiliza para la comunicación entre órganos o unidades pertenecientes a diferentes administraciones públicas, a entidades o departamentos, y dentro de estos, a diferentes órganos superiores. B. Nota o comunicación interior. Documento administrativo que se utiliza para la comunicación entre órganos o unidades pertenecientes a un mismo órgano o entidad. 1.2.3. Documentos de constancia. Acta como documento que acredita hechos, juicios o acuerdos, destacando las siguientes. A. Acta de órgano colegiado, como documento acreditativo de la sesión celebrada por un órgano colegiado, levantándose por el secretario, que especificará los asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones y el contenido de los acuerdos adoptados. B. Acta de infracción, como documento de un funcionario para acreditar con presunción de certeza los hechos constitutivos de infracción administrativa. Certificado, como documento acreditativo de situaciones de carácter administrativo cuyo destinatario es una persona, órgano o entidad que pretende la producción de efectos en un procedimiento administrativo o en el marco de las relaciones jurídicas privadas. También se utiliza el término certificación para las acreditaciones emitidas por el secretario de un órgano colegiado, sobre acuerdos adoptados por este. 1.2.4. Documentos de juicio e informes. Los informes son documentos que contienen una declaración de juicio de un órgano administrativo, persona o entidad, sobre las cuestiones de hecho o de derecho que sean objeto de un procedimiento administrativo. Los informes pueden ser clasificados atendiendo a varios criterios. A. Por la obligatoriedad de solicitarlos pueden ser
Preceptivos cuando vengan impuestos por disposiciones legales. Facultativos cuando se solicitan sin estar el órgano obligado a ello. B. Por la vinculación de su contenido pueden ser vinculantes cuando obligan al órgano administrativo a resolver en el sentido informado. No vinculantes cuando sus conclusiones asesoran al órgano administrativo que los solicita, pudiendo resolver en sentido diferente al informado. Salvo disposición expresa en contrario, los informes son facultativos y no vinculantes. 1,3. Identidad e imagen corporativa en diseño y composición de textos. En su momento, la ejecución de las competencias conferidas a la Junta de Andalucía motivó la aparición de un gran número de formularios impresos, cuyo objetivo fundamental fue el de facilitar las relaciones de los ciudadanos con la administración andaluza, así como la comunicación interna entre las distintas dependencias administrativas. A su vez, la puesta en marcha de la actividad administrativa autonómica provocó la proliferación de documentos administrativos, sin que existiesen instrumentos adecuados de coordinación, provocando cierta desorientación en su concepción y utilización. Todo lo dicho, unido a la necesidad de definir y normalizar los elementos de identificación de la imagen de la Junta de Andalucía, motivó la aparición de distintas normas, que tienen como objeto establecer las directrices necesarias para alcanzar la identidad e imagen corporativa en el diseño y la composición de textos en el ámbito de la Junta de Andalucía. Hoy en día, en materia de identidad e imagen corporativa, las principales normas a tener en cuenta son la Ley 3/1982, de 21 de diciembre, sobre el himno y el escudo de Andalucía. El Decreto 212/1983, de 19 de octubre, por el que se regulan las especificaciones técnicas de los colores del escudo de Andalucía. El Decreto 213/1983, de 19 de octubre, por el que se regulan las especificaciones técnicas de inserción del escudo de Andalucía en la bandera de Andalucía. El Decreto 96/2017, de 27 de junio, por el que se regula la coordinación de la estrategia de imagen institucional de la Administración de la Junta de Andalucía. El Decreto 218/2020, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Manual de Diseño Gráfico para su utilización por el Gobierno y la Administración de la Junta de Andalucía. El Decreto 126/1985 ha quedado finalmente derogado a través del Decreto 218/2020, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el nuevo Manual de Diseño Gráfico para su utilización por el Gobierno y la Administración de la Junta de Andalucía. Véase disposición derogatoria de este último. El Decreto 11/2020 también ha quedado derogado a través del Decreto 218/2020 de 21 de diciembre. Véase disposición derogatoria de este último. La finalidad del Decreto 11/2020 era tan solo permitir, hasta tanto se aprobara un nuevo manual de diseño gráfico, la aplicación inmediata de los nuevos elementos corporativos a materiales relacionados con las actividades de comunicación del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, portal web institucional de la Junta de Andalucía, consejerías y entidades instrumentales, aplicaciones para dispositivos móviles y perfiles en redes sociales institucionales, material audiovisual de la Junta de Andalucía y material relativo al área de comunicación y publicaciones. El anexo primero del Decreto 218/2020 recoge el nuevo Manual de Diseño Gráfico. La Orden de 30 de abril de 1998, por la que se aprueba el Manual de Señalización Corporativa para su utilización por el Gobierno y la Administración de la Junta de Andalucía. La Orden de 30 de abril de 1998 continúa en vigor en todo aquello que no se oponga a lo dispuesto en el Decreto 218/2020 de 21 de diciembre. Por lo tanto, el Manual de Señalización Corporativa sigue vigente en lo referente a los soportes y materiales, no así en cuanto a los diseños, que deberán cumplir el manual aprobado por el citado decreto. La Orden de 17 de febrero de 1984, de la Consejería de la Presidencia,
para normalizar la utilización gráfica del escudo de Andalucía y los elementos externos de identificación de la actuación administrativa de la Junta de Andalucía. 1.3.1. El Manual de Diseño Gráfico. El Decreto 96/2017 de 27 de junio establece los mecanismos necesarios para regular la coordinación de la estrategia de imagen institucional de la Administración de la Junta de Andalucía en cuanto a identidad corporativa y comunicación institucional, estableciéndose en el capítulo 2 de dicho decreto el Manual de Diseño Gráfico como elemento fundamental para la identidad corporativa de la Administración de la Junta de Andalucía. Mediante el Decreto 218/2020 de 21 de diciembre, se ha aprobado en el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía un nuevo Manual de Diseño Gráfico para su utilización por el Gobierno y la Administración de la Junta de Andalucía, el cual aparece recogido en el anexo primero de dicho decreto. Por otra parte, mediante su anexo 2, aprueba el distintivo de la Presidencia y expresidencias de la Junta de Andalucía, como modalidad de reproducción simplificada del escudo de Andalucía para uso oficial de la persona titular de la Presidencia de la Junta de Andalucía, así como por las personas que hayan ostentado con anterioridad la Presidencia de la Junta de Andalucía, en todos aquellos actos de carácter institucional que lo requieran para reforzar su eficacia simbólica e identificativa. El diseño de dicho distintivo se basa en el de la Medalla de Andalucía, establecido por orden de 6 de noviembre de 1985 de la Consejería de la Presidencia. Por último, el anexo 3 recoge la papelería del presidente o presidenta de la Junta de Andalucía. El nuevo Manual de Diseño Gráfico recoge las normas y características de reproducción que deberán tenerse en cuenta para la adecuada identificación de los órganos y entidades de la Junta de Andalucía, ya sea en comunicación, publicaciones, papelería o señalización, con la finalidad de que las distintas aplicaciones de los elementos básicos de identidad corporativa se realicen de una forma eficaz y homogénea en su utilización por el Gobierno, la Administración de la Junta de Andalucía y la Administración institucional. El manual contiene un conjunto de indicaciones que guían en el correcto uso de los elementos que identifican a la institución de la Junta de Andalucía. Utilizarlos adecuadamente contribuye a mantener una identidad clara, reconocible y relevante, y a transmitir los valores que nos representan con eficacia y coherencia. El Manual de Diseño Gráfico y sus actualizaciones serán de obligado cumplimiento para los siguientes órganos y entidades. Ámbito de aplicación. A las consejerías incluyendo sus órganos directivos. B. Las agencias administrativas, las agencias públicas empresariales y las agencias de régimen especial. C. Las sociedades mercantiles del sector público andaluz. D. Las fundaciones del sector público andaluz. E. Los consorcios del artículo 12,3 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía. F. Las entidades de la disposición adicional segunda de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, conforme establece la disposición adicional segunda del Decreto 96/2017 de 27 de junio. El Decreto 218/2020 de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Manual de Diseño Gráfico para su utilización por el Gobierno y la Administración de la Junta de Andalucía, entró en vigor el día 5 de enero de 2021, de conformidad con lo establecido en su disposición final segunda, siendo los plazos para la adecuación de la identidad corporativa de la Junta de Andalucía a lo dispuesto en el nuevo Manual de Diseño Gráfico aprobado por dicho decreto, los siguientes. A. En papelería y en la presencia en entornos digitales y multimedia, deberá haberse hecho efectiva en un plazo máximo de 3 meses, a partir de la fecha de entrada en vigor. B. En publicaciones y en la presencia en los medios de comunicación será de aplicación inmediata. C. En señalización exterior deberá haberse realizado antes del 1 de enero del año 2022. D. En señalización interior deberá haberse realizado antes del 1 de enero del año 2023.
La señalización de obras y actuaciones cuya ejecución se inicie a partir de su entrada en vigor, será de aplicación inmediata. Igualmente, deberá adaptarse a sus previsiones la señalización de aquellas obras y actuaciones en curso, siempre que queden 6 o más meses para su finalización, contados a partir de la entrada en vigor del mismo. De conformidad con el principio de eficiencia en el gasto público, la adecuación a lo dispuesto en el nuevo manual de diseño gráfico se llevará a cabo atendiendo a la vida útil de los soportes, así como a la disponibilidad presupuestaria de las entidades incluidas en su ámbito de aplicación, requiriéndose informe favorable del órgano directivo competente en materia de comunicación social para superar dichos plazos. Por otra parte, se faculta a la persona titular de la consejería competente en materia de comunicación institucional para ampliar mediante orden, si fuere necesario, tales plazos. Las adaptaciones y actualizaciones del manual de diseño gráfico que no supongan cambios sustanciales serán aprobadas mediante orden de la consejería competente en materia de comunicación institucional, previo informe de la Comisión Interdepartamental sobre Comunicación Social y Relaciones con el Parlamento. A fin de facilitar su conocimiento y correcta aplicación, el manual y sus actualizaciones estarán disponibles en formato electrónico en el portal de la Junta de Andalucía. El manual de diseño gráfico se estructura en 6 capítulos. 1. Elementos corporativos. 2. Papelería. 3. Publicaciones. 4. Comunicación, información y publicidad. 5. Entornos digitales. 6. Señalización. 1.3,2. Elementos corporativos. A continuación se exponen las señas básicas de identidad de la Junta de Andalucía, es decir, los elementos corporativos básicos que configuran su imagen y que servirán para visualizar su identidad. A este respecto, el Manual de Diseño Gráfico dispone que la identidad de la Junta de Andalucía se articula básicamente en torno a los siguientes elementos corporativos. 2 símbolos: el escudo simplificado de Andalucía y el símbolo genérico. Una paleta de colores: Pantone 356C, Pantone 7740C y Pantone Black. Una familia tipográfica: Noto Sans HK. 1.3.2.1. Símbolos. El escudo simplificado de Andalucía. Es la base de la marca institucional, la cual representa nuestro carácter más histórico. A través del Decreto 11/2020 fue aprobado un nuevo escudo simplificado de Andalucía, siendo el mismo mantenido en el actual Manual de Diseño Gráfico. En el nuevo escudo simplificado de Andalucía, Hércules y los leones aumentan de tamaño en proporción al conjunto. Se incluye la figura del capitel para separar arco de columna. La imagen de Hércules y los leones se simplifica a partir de líneas más geométricas. El símbolo genérico. A través del Decreto 11/2020 fue aprobado un nuevo símbolo genérico, siendo el mismo mantenido en el actual Manual de Diseño Gráfico. El nuevo símbolo genérico, que se encuentra inspirado en la inicial de Andalucía, es la esencia de la marca genérica, la cual identifica la cara más visible y cotidiana de la Junta de Andalucía. 1.3.2.2. Tipografías corporativas. Se ha optado por Noto Sans HK en sus distintas variantes, Bold, Medium, Regular y Light, como tipografía corporativa dada su disponibilidad en todos los dispositivos y sistemas, al tratarse de una fuente de licencia abierta. El uso de Verdana, Bold o Regular, queda reservado exclusivamente a aquellas situaciones en las que es necesario un uso editable de documentos en dispositivos no corporativos en los que Noto Sans HK no está instalada, como notas de prensa enviadas en formato editable. 1.3.2.3. Colores corporativos. 1.3,3. La marca institucional. Se compone del escudo simplificado de Andalucía asociado al nombre de la institución. Representa el carácter más histórico de la comunidad andaluza, por lo que su uso está reservado a la representación de la entidad misma y a ciertos usos específicos como títulos y sellos oficiales,
y otros que se detallan en el Manual de Diseño Gráfico. El símbolo institucional, escudo simplificado de la Andalucía, irá en color Pantone 356C y se utilizará solo en contadas ocasiones fuera del contexto de la marca institucional. Para el nombre de la institución, Junta de Andalucía, se utilizará la tipografía corporativa Noto Sans HK Bold, interletraje 10 en color Pantone Black C. En cuanto a la gama cromática de la marca institucional, junto a la versión principal, el propio manual de diseño gráfico admite otras posibilidades. Véase PAG, número 22 del mismo. La marca institucional se compone de escudo y descriptor en una sola línea. No obstante, el manual de diseño gráfico recoge una versión secundaria de la misma que solo deberá utilizarse cuando su uso esté justificado por criterios de legibilidad. 1.3.4. La marca genérica. Identifica la cara más visible y cotidiana de la Junta de Andalucía. Representa la gestión y el servicio público de la institución en el día a día de la ciudadanía. El símbolo genérico, que representa a la institución tanto en la construcción de la marca genérica como por separado, se conforma por los dos siguientes colores, Pantone 356C y Pantone 7740C. Para el nombre de la institución, Junta de Andalucía, se utilizará la tipografía corporativa Noto Sans HK Bold, interletraje 10 en color Pantone Black C. En cuanto a la gama cromática de la marca genérica, junto a la versión principal, el propio manual de diseño gráfico admite otras posibilidades. Véase PAG, número 35 del mismo. La construcción de la marca genérica en su composición vertical se considera la versión principal. No obstante, el propio manual de diseño gráfico contempla una composición horizontal de la misma, que deberá utilizarse cuando las dimensiones del área de reproducción o la legibilidad de los textos desaconsejen el uso de la marca genérica en su versión principal, o así esté previsto en la normativa de uso de una aplicación concreta. El manual de diseño gráfico permite que la marca institucional se presente compuesta con el nombre de una consejería, Noto Sans HK Medium, y ente instrumental, Noto Sans HK Regular. En estos casos, en nombre de la institución, Junta de Andalucía, así como el de las consejerías y entes instrumentales, deberá escribirse sin particiones de palabras. Asimismo, el descriptor deberá ocupar un máximo de 2 líneas para el nombre de las consejerías y de 3 líneas para el nombre de los entes instrumentales. 1.3.5. La marca de promoción turística. La promoción turística de Andalucía cuenta con una marca propia, que coexiste con la marca genérica. Más allá del logotipo, la marca de promoción turística cuenta con un universo visual propio, que está pensado para dotar de la mayor eficiencia comunicativa a todas las acciones relacionadas con este sector estratégico por la comunidad autónoma. 1.4. Los formularios. Los formularios son una pieza esencial de la gestión administrativa, siendo en muchos casos el cauce de iniciación de los procedimientos administrativos. El Decreto 622/2019 de 27 de diciembre establece que los formularios establecidos por la Administración de la Junta de Andalucía para la realización de trámites, independientemente del soporte en que se utilicen por parte de las personas interesadas, deberán estar inscritos en el Registro de Procedimientos y Servicios. En este sentido, con carácter previo a su puesta a disposición para las personas interesadas, el órgano responsable del mantenimiento del Registro de Procedimientos y Servicios procederá a la normalización e inscripción de los formularios, previa solicitud de la Secretaría General Técnica de la Consejería responsable del procedimiento o servicio. Asimismo, serán objeto de normalización e inscripción en el Registro de Procedimientos y Servicios otros modelos específicos para el cumplimiento de obligaciones por parte de las personas interesadas o para facilitar la realización de actuaciones administrativas. Los formularios se configurarán de manera intuitiva y fácilmente accesible, utilizando un lenguaje claro que favorezca su comprensión por la ciudadanía. Irán acompañados, siempre que su complejidad así lo aconseje,
de las instrucciones necesarias para su correcta cumplimentación y presentación y habrán de estar redactados en un lenguaje inclusivo. El órgano directivo central competente en materia de simplificación administrativa publicará mediante resolución las características técnicas, de diseño y funcionales a que han de ajustarse los formularios. En la actualidad, tales características se encuentran recogidas en la resolución de 17 de diciembre de 2020 de la Secretaría General para la Administración Pública. Asimismo, podrá establecerse formularios tipo. Todos los formularios y modelos específicos que tengan carácter obligatorio, por establecerlo así de manera expresa la norma o acto de aprobación, deberán ser publicados en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. En el caso de formularios cuyo medio de presentación sea exclusivamente electrónico, se hará constar claramente que dicha publicación es únicamente a efectos informativos. 1,5. Composición de textos. Recomendaciones de estilo y uso no sexista del lenguaje administrativo. 1.5,1. Recomendaciones de estilo. La Orden de 17 de febrero de 1984, de la Consejería de la Presidencia, recoge una serie de recomendaciones sobre redacción de textos y estilo administrativo que deben seguirse en la elaboración de documentos administrativos por parte de los órganos y entidades que forman parte de la Administración de la Junta de Andalucía, entre las que se encuentran las siguientes. La redacción de las comunicaciones deberá ser concisa y de fácil comprensión el texto. La sencillez ha de ser la norma general, evitándose las expresiones ampulosas y recomendándose utilizar la primera persona en lugar de la tercera, así como las formas personales del verbo con preferencia a las impersonales, especialmente lo que hace referencia al gerundio. Las fórmulas de salutación y despedida tales como SS, seguro servidor, QE siglo M, que estrecha su mano, ATE le saluda, Dios guarde a muchos años, etc., quedarán suprimidas en los escritos oficiales. Se debe utilizar para cada asunto una comunicación oficial distinta. Deben constar abreviadamente en todo escrito los nombres de su autor y de quien lo mecanografió. Para ello, basta con indicar en la esquina superior izquierda del documento las iniciales de ambos, separadas por una barra. Así, por ejemplo, en una comunicación dictada por Juan Sánchez a Carmen Martínez, debe escribirse en el lugar indicado JSCM. Siempre que se haga expresa referencia a algún órgano concreto de la administración pública, estatal, institucional, autonómica, provincial o local, debe ponerse gran cuidado en escribir su denominación correctamente. Al hacer referencia a cualquier disposición legal, debe mencionarse el boletín oficial en que fue objeto de publicación. 1.5,2. Uso no sexista del lenguaje administrativo. Por su parte, en la Orden de 24 de noviembre de 1992, conjunta de la Consejería de Gobernación y la Consejería de Asuntos Sociales, se establecen los criterios necesarios para evitar un uso sexista del lenguaje en los textos y documentos administrativos. A tal efecto, en documentos cerrados, la mención de puestos y cargos administrativos ocupados por mujeres, así como la designación de la condición, carácter o calidad en la que los sujetos de sexo femenino intervienen en el procedimiento administrativo, se hará utilizando el género femenino. En documentos abiertos, la mención de puestos y cargos, así como la condición, carácter o calidad de las personas que intervienen en el procedimiento administrativo, se formulará en femenino y masculino, conjuntamente. Tratándose de un colectivo, se utilizará la denominación que corresponde al mismo, si fuera posible. Las ofertas de empleo, relación de puestos de trabajo, convocatorias de concursos y oposiciones, convocatoria de becas y ayudas y cualquier cuestión relativa a la función pública, así como la publicidad que de ellas se realice, se redactarán de tal forma que hombres y mujeres se encuentren reflejados sin ambigüedad. Para el mejor cumplimiento de lo anteriormente citado, se observarán los requisitos siguientes. A. Mención expresa de la política de igualdad entre hombres y mujeres que practica la Junta de Andalucía en materia de personal. B. Inclusión de la fórmula hombres y mujeres, unida a la denominación del tipo de personal al que la oferta de empleo, el concurso,
la oposición y o la beca vaya dirigida. En esta materia también debe tenerse en cuenta el acuerdo de 16 de marzo de 2005, de la Comisión General de Viceconsejeros, por el que se da publicidad a la instrucción para evitar un uso sexista del lenguaje en las disposiciones de carácter general de la Junta de Andalucía. 2. Los sellos oficiales. En lo que respecta a las características de los sellos oficiales, se debe estar a lo dispuesto en el Manual de Diseño Gráfico, aprobado mediante el Decreto 218/2020 de 21 de diciembre, el cual recoge la nueva configuración de los mismos. A continuación se indican sus distintas modalidades y diseños. 2,1. Sellos de pie de firma. Se contemplan las siguientes modalidades. Administración General. Para dicho ámbito se normaliza un sello de pie de firma en formato circular de 45 milímetros de diámetro. El tamaño de la tipografía puede variar en función del tamaño que ocupe el texto. Entes instrumentales. Para dicho ámbito se normaliza un sello de pie de firma en formato rectangular de tamaño variable en función de la cantidad de información. El tamaño de la tipografía será el siguiente. Nivel 1 Noto Sans HK Bold A6 pt. Nivel 2 Noto Sans HK regular A6 pt. 2,2. Sellos de registro de documentos. El Manual de Diseño Gráfico contempla dos modalidades de sello: recepción y salida, que tendrán un formato rectangular y unas dimensiones de 48 por 42 milímetros. El tamaño de la tipografía puede variar en función del espacio que ocupe el texto, con un tamaño mínimo de 6 pt. 2,3. Sellos de compulsa. El Manual de Diseño Gráfico contempla que tendrán un formato rectangular y unas dimensiones de 48 por 42 milímetros. El tamaño de la tipografía puede variar en función del espacio que ocupe el texto, con un tamaño mínimo de 6 pt. 2,4. Sellos de certificado. El Manual de Diseño Gráfico contempla que tendrán un formato rectangular y unas dimensiones de 48 por 42 milímetros. El tamaño mínimo de la tipografía será de 6 pt. 2,5. Otros sellos. En el Manual de Diseño Gráfico se contempla el formato de estas otras modalidades de sellos. 3. Documentos de los ciudadanos tipos. Definidos como el instrumento mediante el que el ciudadano se relaciona con la actividad de las administraciones públicas, la clasificación más importante de los documentos de los ciudadanos es la siguiente. Solicitud. Documento que contiene una petición de un ciudadano dirigida a promover la acción de un órgano administrativo para satisfacer una pretensión fundamentada en un derecho subjetivo o interés legítimo. La Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas indica que los procedimientos administrativos pueden iniciarse a solicitud de persona interesada, debiendo tener la solicitud de iniciación el siguiente contenido mínimo. A. Nombre y apellidos del interesado y, en su caso, de la persona que lo represente. B. Identificación del medio electrónico o, en su defecto, lugar físico en que desea que se practique la notificación. Adicionalmente, los interesados podrán aportar su dirección de correo electrónico y o dispositivo electrónico, con el fin de que las administraciones públicas les avisen del envío o puesta a disposición de la notificación. C. Hechos, razones y petición en que se concrete con toda claridad la solicitud. D. Lugar y fecha. E. Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio. F. Órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige y su correspondiente código de identificación. Denuncia. Documento por el que el ciudadano pone en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de hechos que pueden determinar la iniciación de un procedimiento administrativo sancionador. Alegaciones. Documento por el que el interesado de un procedimiento administrativo aporta datos o documentos para su consideración en el mismo. Los interesados podrán realizar alegaciones.
En cualquier fase del procedimiento anterior al momento de dictarse la resolución. En el trámite de audiencia, en caso de que se acuerde la realización de dicho trámite. Recursos. Documento por el que el interesado impugna un acto administrativo que afecta a sus derechos subjetivos o intereses legítimos, reclamando su anulación por incurrir en alguna de las causas de invalidez previstas en el ordenamiento jurídico. Los recursos administrativos se clasifican en A. Recurso de alzada, cuya finalidad es impugnar resoluciones que no agotan la vía administrativa, y actos de trámite que deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, o producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos. B. Recurso potestativo de reposición, que procede contra actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa. C. Recurso extraordinario de revisión, cuya finalidad es impugnar actos firmes en vía administrativa cuando concurran las circunstancias tasadas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El recurso deberá expresar a. El nombre y apellidos del recurrente, así como la identificación personal del mismo. B. El acto que se recurre y la razón de su impugnación. C. Lugar, fecha, firma del recurrente, identificación del medio y, en su caso, del lugar que se señala, efectos de notificaciones. D. Órgano, centro o unidad administrativa al que se dirige y su correspondiente código de identificación. E. Las demás particularidades exigidas, en su caso, por las disposiciones específicas. El error en la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter.